y a todas, muchas gracias por venir. Vamos a celebrar en este, espero, muy emocionante encuentro la promoción de la novela Pontiac, que prácticamente ya casi todos habéis adquirido, cosa que está muy bien. Vamos a procurar que sea un acto liviano, ligero y agradable, y con la calidez y la cercanía necesaria, aunque hay que reconocer que cercanía ahora no es la palabra, dadas las circunstancias más prudentes, pero bueno, mascarilla en ristre, aunque sea, esperamos que lo disfrutéis y se esboce alguna sonrisa complaciente detrás de las mascarillas. Voy a empezar con las presentaciones de menos importante a más importante. ¿Y se oye mal? ¿Se me oye mal? Sí, no reverbera. Se me oye muy bien. Bueno, me puedo casi comer el micro, pero bueno, voy a ponerme. Bueno, me presento, yo me llamo Javier Alamán, soy ilustrador gráfico, fotógrafo y profesor de dibujo del IES Cueva Santa, de Segorbe. Soy amigo y compañero aquí del autor de La criatura, de Héctor, y bueno, pues con él, no te puedo mirar porque si no se me va la voz, con él comparto inquietudes y proyectos que, bueno, muchas veces los materializamos brevemente, sobre todo en el recreo, en el descanso que nos da nuestra jornada laboral, y ahí aventuramos alguna que otra cosita para luego materializarla en un futuro inmediato. Actualmente estamos en un proyecto bastante interesante acerca de una novela corta suya que se llama Salam y que esperamos que se convierta en una novela gráfica que yo ilustraré y que guionizamos así a dúo Héctor y yo. En la mesa, pues en el medio, ahora sí que voy a leer la chuleta para no equivocarme, tenemos a Héctor, residente en Navajas desde el 2018, abandona la CAPI para estar en un mundo mucho mejor. Licenciado en Filología Hispánica, profesor de Lengua Castellana y Literatura en el IES Cueva Santa de Segorbe. Es colaborador habitual en el diario digital Info Palancia. Autor de narrativa, ha cultivado sus diferentes géneros, la novela, con La ciudad encendida, del 2013, y el libro de hoy, Pontiac, del 2021. Con la novela corta, La memoria del bandido, del 2016. En el ensayo biográfico, el libro Interterror, historia de un grupo de culto en la Valencia punk, y tiene varios relatos y microrelatos. Y al extremo de la mesa nos acompaña el autor Vicente Marco, novelista, cuentista, dramaturgo y profesor de talleres de escritura creativa para adultos y niños. Ha publicado numerosos ensayos, finalistas y premiados. Como dramaturgo ha obtenido el Premio Nacional de Teatro Castellón a Escena 2013. Sus obras han sido representadas en distintas ciudades españolas, en México y en otros lugares, y en el género de la narrativa ha obtenido más de 50 galardones literarios, entre los que destacan el Premio Unamuno y el Premio Julio Cortázar. Bueno, pues confiamos que entre los tres se infunda el amor y la emoción por las buenas historias, y Pontiac sin duda tiene el pulso narrativo para todo esto. En la obra de Héctor vemos un interesante mapeo por el territorio valenciano, más concretamente por la capital y pueblos como Sagunto y aledaños. Esto le confiere lo genuino del que ya ha pisado esas calles y sabe de esos barrios. Brevemente, os comento que en la novela corta La memoria del bandido pululan por el Cabañal, Benimaclet y Alboraya unos personajes de motes macarras y perdición en el destino. La juventud se quema en una cucharilla o en la trena, y la lección aprendida pasa por un peaje dramático. Vemos un mundo adulto corrupto y un pasado de mucho buscavidas. Es inevitable no relacionarlo con el cine de kinky de Eloy de la Iglesia. En el ensayo biográfico Interterror retrocedemos a una Valencia de fines de los 70 y década de los 80 especialmente, una Valencia de intención imitativa de la moda punk extranjera, con resultados dispares y muy estimulantes.
Los barrios, las tiendas, los personajes que dejan testimonios, las descripciones de aquella realidad atrapan al lector en un mundo de grupos musicales, algunos de corto recorrido y otros que seguramente necesitarían sin duda un reconocimiento mayor. La prosa de Héctor se convierte en una voz que te sumerge con mucho acierto en una Valencia de ambientes ya prácticamente extinguidos. Y en la novela corta Salam, la que os he comentado antes, que estamos embarcados en el proyecto de la novela gráfica, una familia afronta el reflejo de una realidad oculta. Una vez más se aborda el tema de la diferencia generacional, la generosa impulsividad de la adolescencia en contraste con el conservadurismo, hipocresía y doble moral de unos padres que ven cómo el pasado tiene consecuencias más allá de la apacible burbuja en la que están. Espero estar dejando ahí la miel en los labios para que luego se adquiera más obra de Héctor. Para la novela Pontiac cederé gustoso el testigo a Vicente y procuraremos también dejar esa miel en la boca para que nadie se vaya a casa sin un ejemplar. Desde mi punto de vista, en la narrativa de Héctor hay un denominador común, y es que los y las personajes motor son jóvenes, yo diría niños adolescentes, enfilando su juventud, que obran con la energía que solo se tiene en esa época. La inconsciencia, pero también la frescura y autenticidad resultan arrebatadoras. Esto hace que desde la placidez del lector del sillón asista uno a las distintas situaciones de los personajes que, sin duda, son aventuras erróneas y peligrosas, quedando de esta manera atrapado en estos devenires, casi siempre con no muy buenas consecuencias y queriendo saber más. Si yo tuviese que definir en una palabra la lectura de la obra de Héctor, sin duda la palabra sería emoción. El pulso que su obra muestra nos atrapa en un vericueto de unos personajes que siempre sorprenden, ya sea por la viveza e inconsciencia adolescente o por la resignación y decadencia del mundo adulto. El caso es que su literatura está plagada de verbos de acción que hace que pasar a la página siguiente sea garantía de seguir enganchados al hilo narrativo. Creo que todo el mundo estará de acuerdo en que husmear en la cocina de alguien a quien apreciamos o admiramos es un acto de intrusismo. Ojear el recetario, observar la manera en que cocina, ver qué ingredientes usa y cómo los mezcla, en definitiva, ser testigos de un acto creativo. Sin ánimo de acudir todos en masa a la cocina de Héctor, estaría muy bien. Seguramente nos apetecerá hincarle el diente a su literatura después de escuchar el proceso creativo de boca del autor. Y esta es mi breve introducción, que ahora Vicente, cogiendo el testigo, va a redondear mucho más. Bueno, no sé si se me oye. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Héctor, por invitarme. Muchísimas gracias a todos, a todas, por estar aquí esta tarde. Yo no soy amigo ni compañero de Héctor. Lo cierto es que yo a Héctor lo conozco desde hace solo un mes, más o menos. Y os quiero contar esto porque hasta hace un mes yo no sabía quién era Héctor Hugo. Para mí era totalmente desconocido y pues, bueno, pues por un hecho fortuito lo conocí y me preguntó si quería presentar su novela. Claro, yo previamente había hablado unas palabrillas con él y uno cuando, esto me ha pasado a veces, ¿no? De que la gente me dice, ¿quieres presentar mi novela? Y yo me hago una idea de quién me lo dice y entonces contesto, Héctor me dio buena espina y a partir de ahí pues le dije que sí, pero siempre es un riesgo. Y esto os lo cuento porque lo que voy a decir es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. No tengo lazo, no lo conozco ni de que era pequeñito, ni íbamos al instituto, ni he trabajado con él, ni nada de eso. Y entonces cuando empecé a leer su novela, en muchas ocasiones he de reconocer que cuando he presentado novelas que no me interesan, no las he leído. Simplemente he hablado de otras cosas en la presentación y ya está. O las he leído muy por encima. Cuando empecé a leer la novela de Héctor, inmediatamente comprendí que detrás de las primeras palabras había un escritor, y un escritor que me interesaba. Y me puse un poco en la piel del jurado, de qué es lo que podría haber valorado el jurado del premio José María Pereda,
que es un premio importantísimo de novela, de los que no están dados. Sabéis que hay premios que están dados, por desgracia, donde acampan, y no solo los archiconocidos, hay algunos que están dados, también hay muchos que no están dados, especialmente de cuento, y también algunos de novela. El José María Pereda es uno que no está dado. A Héctor no lo conocía nadie allí en Santander, y suele ganar gente pues que no es demasiado conocida, lo cual un poco da garantía de veracidad de que el premio es limpio, ¿no? Entonces me puse un poco en la piel del jurado para ver por qué habían premiado, o por qué pensaba yo, si hubiese sido miembro del jurado, por qué habría premiado esta novela. Más que nada para contároslo y para que os fijarais en lo que yo creo que os debéis de fijar a la hora de leer la novela. Y lo primero que me llamó mucho la atención y que yo creo que es muy importante durante toda la novela es cómo están caracterizados los personajes. Porque, y me gustaría que os fijaseis en esto, en cómo Héctor caracteriza a los personajes. Nos podría contar cómo son los personajes, pero lo que él hace es que nos dice cómo son los personajes por sus acciones. Hay un momento determinado, hay infinidad de momentos, pero por ejemplo la Yaya la define como una mujer que siempre llevaba un elemento de limpieza en la mano, un trapo, una botella de lejía. Esto no se nos va a olvidar en toda la novela. De hecho, yo creo que este tipo de caracterización no se nos olvida nunca. A mí pasará mucho tiempo para que se me olvide cómo era esa Yaya. Sí, él podría haber contado que era una mujer limpia, hacendosa, y probablemente antes de que terminara la novela se nos habría olvidado un poco, y después, por supuesto. O los padres, ¿no? Que nos dicen, cuando habla de los padres, nos los cuenta, aparte de explicarnos previamente pues, que eran en historia, etcétera, que tiene mucho que ver con la novela, nos explica que lo llevaban a colegios de curas, pero que solo iban a las misas para los acontecimientos familiares, lo cual nos pone en una posición perfecta de comprensión de cómo eran esos padres, porque seguro que conocemos a muchos así. Y eso es el juego todo el tiempo de mostrar. Quiero leer una caracterización de un personaje para que comprendáis mejor lo que estoy diciendo. El personaje se llama Elvirica. Dice: llevaba una gorra verde con el logotipo de una marca de fertilizantes. Es lo primero que me viene a la cabeza al recordarlo. Eso y el ruido que hacía su llavero mosquetón que colgaba de una trabilla del pantalón y que rebotaba contra su gordo trasero. «Carlos, Dios mío, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, Carlos?», dijo. El extraño personaje sonreía con la mirada fija en el brazo maltrecho de Cuevas sin dejar de frotarse las manos. Podía tener entre 14 y 50 años. Tal era la descoordinación que ofrecía su aspecto físico y su manera de hablar. Podía también haber pasado por un hombre, si no hubiera sido porque Cuevas desveló el misterio. «¿Elvirica? ¿Cómo es posible?», dijo Cuevas para sí como sorprendido de haber sido reconocido tan rápidamente. «¿Ese es tu coche? ¿Tu coche es ese?», preguntó señalando el Pontiac, que parecía incendiarse bajo el sol de mediodía. «Sí, Elvirica, sí. Madrid 162-672. Es muy fácil, 162-672, Madrid». Elvirica hablaba en capicúa, acabando las frases de la misma manera que había empezado, salpicándolas de vez en cuando con la muletilla del «Dios mío». «Vaya, sigues teniendo buena memoria», dijo Cuevas divertido. «¿Es tu hijo?», dijo sin siquiera mirarme. «¿Es tu hijo, Dios mío?». «No, hombre, es un amigo». «¿Cómo se llama?», dijo Elvirica, que seguía mirando a cualquier sitio menos a nosotros mientras se frotaba las manos compulsivamente. «Se llama Ajax». Entonces Elvirica, o lo que fuera, después de paralizarse completamente por un momento, rompió de pronto a reír de una manera desenfrenada. Su risa nerviosa se fue cogiendo poco a poco de la tripa de la garganta, haciendo que su pecho se agitara como un flan para estallar en una carcajada final hasta que se encanó y Cuevas tuvo que golpearle la espalda para que recuperara la respiración. Como veis, aquí, igual que decía con la Yaya o con los padres, podemos ver a Elvirica, y no se nos va a olvidar Elvirica en mucho tiempo, no al terminar la novela, mucho tiempo después. Esto es lo que se llama en narrativa mostrar.
mostrar al personaje directamente, que es distinto a contar. Podía habernos contado cómo era Alberica, pero la pone ahí en una tesitura donde va viendo sus acciones, la hace hablar y nosotros comprendemos cómo es. Toda la novela se mueve, todas las novelas en términos generales, se mueven entre el contar, el mostrar y el sugerir. Creo que esta novela se mueve mucho entre el mostrar y el sugerir. El mismo autor aquí nos lo dice en un momento de la novela, nos habla del sugerir, de la importancia de Boca de Cuevas, uno de los personajes, nos habla de la importancia que tiene el sugerir en las ficciones. Cuevas ya había comprendido la importancia que tiene el sugerir en las ficciones. Así que esta diferenciación entre mostrar, contar y sugerir provoca que la novela sea ya de entrada muy interesante, pero necesitamos una expectación, que sería lo segundo que yo pensaría como jurado, por lo cual le daría el premio. ¿Cómo se genera la expectación en esta novela? Una, ya lo he dicho, la caracterización de los personajes. Pues que los personajes están caracterizados de tal manera que yo quiero saber más de ellos, les pase o no les pase nada. Quiero saber más de estos personajes, lo necesito, ¿no?, por cómo están. Pero aparte de esto, él crea algo que se llama prolepsis. No sé si sabéis lo que es prolepsis. Igual mis alumnas del taller de escritura sí que lo saben. Igual si os hablara de feedback o de flashback o de flash forward, seguro que igual alguno sí que lo entendía. Prolepsis es contar algo, anticipar algo con el objetivo de crear una expectación. La expectación no es más que una serie de preguntas, una serie de interrogantes que se despiertan en la novela. Y esto lo hace muy bien Héctor. Genera una serie de intrigas, nada más empezar la novela ya, ¿Cómo tienen que ser esas prolepsis? Pues tienen que ser sutiles, que no se note que está haciéndolo adrede para que digamos, hostia, está haciendo esto para generarnos una expectación. Tienen que ser como que pasan, como las pasamos de largo prácticamente. Y la novela empieza así. No era la primera vez que la prensa ofrecía la noticia de su muerte. Trasándose de él, ninguna posibilidad era descartable. Y después ya nos contará todo lo que viene a continuación. ¿Para qué hace eso? ¿Para qué anticipa esto? Pues para generarnos esa intriga que necesitamos para seguir la novela. Y hay además un elemento más generador de esa expectación, que es un personaje misterioso que aparece en un momento determinado de la novela y que da mucho juego a la novela para convertirla en ocasiones en una novela de intriga. Toda la novela tiene intriga, yo creo que todas las novelas tienen intriga, algunas más, otras menos, pero en realidad la intriga es lo que hace que lleguemos al final. No estoy hablando de novelas de intriga exclusivamente. Esta novela tiene una parte de intriga considerable para que sigamos siguiendo el hilo conductor todo el tiempo. Con la expectación y con la caracterización de los personajes no valdría solo. Necesitamos algo muy importante que Javier ya ha dicho, que es que sea capaz de generarnos emociones. Yo creo que la literatura o es emoción o no es nada. La literatura se diferencia de cualquier cosa que esté escrita precisamente por la emoción. La emoción es lo que diferencia la literatura de todo lo demás. Y esta novela os aseguro que os va a emocionar. ¿Por qué? Porque convierte lo particular en universal. Consigue convertir algo como, por ejemplo, mi madre decía que cuando llegaba la primera tormenta de agosto se había acabado el verano. Y esto nos lleva a nosotros a nuestra infancia directamente de veranos que terminaban con la tormenta, incluso de madres nuestras o de madres de amigos que decían esa misma frase, ¿no? Y pasamos de lo particular a lo universal y nos genera esa emoción. Y además es necesario que exista una ambientación que yo creo que en el caso de Pontiac, yo he revisado muchísimas novelas donde la ambientación está basada en la Wikipedia y donde la gente intenta demostrar todo lo que sabe en torno. Y cuando hablo de ambientación, yo creo que todo el mundo me entendéis. Estoy hablando no solo del espacio donde transcurren las cosas, sino también de la época y del tiempo, ¿no? Es todo el encuadre. Yo creo que Héctor tiene la ambientación justa, la necesaria para contar su novela. No hay extralimitación de ningún tipo. Lo peor que te puede pasar en una novela, o algo bastante malo, es que hay una ambientación París,
y la Torre Eiffel brillaba y en Montmartre los pintores, pues todo eso ya lo sabemos, si ya está, no hace falta que lo cuentes en un libro, ¿no? Y él cuenta lo necesario y lo que es más importante desde el punto de vista de su personaje, que, como decía también Javier, es un personaje que está desde la distancia hablando del personaje de niño, y por lo tanto lo que nos interesa es la visión de esa ambientación desde el punto de vista del niño. Esto es lo que para mí es interesantísimo. Otro elemento que yo resaltaría como jurado es la motivación. Creo que toda novela es ir tirando de unos hilitos y que se vayan formando de distintos sitios para llegar a un lugar común. Y esto es lo que pasa en Pontiac. Veréis distintas historias que se van uniendo, se van encadenando hasta llegar a ese elemento común. Pero aparte tiene un juego de motivación, esta sería una motivación, digamos, a priori, pero tiene una motivación posterior que es chulísima, que es cuando te cuenta una cosa que te sorprende relativamente y después te la justifica. Por ejemplo, hay un momento en que uno de los personajes, no voy a destripar nada porque sería una putada muy grande, pero uno de los personajes va a trabajar en la jardinería de un chalet, y otro personaje, que es que lo vi allí, le dice: bueno, tú no te preocupes, que no pasa nada, mira, tú hablas con él, si lo primero que te va a pedir es que limpies la piscina. Bueno, pues cuando va este personaje allí, al cabo del tiempo, después de estar todo hablando, la conversación termina con el personaje que le encarga el trabajo diciéndole: bueno, y lo primero limpia la piscina, ¿no? Lo cual te lleva detrás con esa motivación a posteriori que a mí personalmente me ha hecho mucha gracia durante toda la novela. Y eso es algo que también quiero resaltar un montón. La novela me ha hecho muchísima gracia. Muchísima. Héctor también me hizo gracia cuando lo conocí. Eso quiere decir que hay un sentido del humor, que creo que es lo primordial de la obra, o lo que más me ha interesado. Un sentido del humor, como que cuando cuenta una cosa siempre estás esperando la coletilla, porque es un humor sutil, particular. Y a mí, personalmente, lo que más me interesa de la gente, y en muchas ocasiones también de los libros, es precisamente ese sentido del humor. Yo creo que mis amigos son amigos míos porque tengo una afinidad de humor con ellos, porque son capaces de congeniar conmigo por el humor. A lo mejor son más o menos hijos de puta, pero después con el humor congeniamos. Y el humor de Héctor es un humor que a mí me gusta mucho y que estoy seguro que os gustará, porque es un humor muy como yo creo que tiene que ser el humor, como parece que no esté, pero está. Y cada frase, como decía, tiene una coletilla que es magnífica, es genial, y que yo la he estado esperando todo el tiempo cuando estás leyendo y estás metido ahí en ese universo que ha creado y que al final es el estilo propio de Héctor. Es decir, en Pontiac lo que vais a encontrar es un libro de autor, un libro creado por alguien que ha levantado la mano y ha dicho: yo estoy aquí para contar a mi manera, independientemente de cómo cuenten los demás. Es decir, contar, porque yo tengo una manera de contar propia, voy a contar esta historia. Y ha tenido la paciencia para contarla, y esto también es importantísimo. Yo creo que la paciencia es un elemento fundamental en la novela, en cualquier escritor. A mí cuando me preguntan: oye, para ser escritor, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo primero, tienes que ser tú mismo, es lo que ha hecho Héctor, y tienes que tener paciencia, muchísima paciencia, no solo para sacar los libros en el momento oportuno, sino también esa paciencia para ir generando la obra sin que se desbarre en ningún momento, dentro de los límites de la obra, y llegar hasta el final de una manera comedida y pacientuda. Yo creo que esto también es muy digno de elogio. En resumidas cuentas, a su manera. Esto es lo fundamental, a su manera. Una manera que a mí me ha encantado. Yo quiero más de esto, quiero más del pueblito ese en el que he estado, en el que he vivido durante la lectura, más del personaje y más de otros personajes de Héctor, y espero que a vosotros os va a pasar, a los que no lo hayáis leído, exactamente igual, porque os vais a encontrar algo que es muy personal, que trata de una manera muy inteligente al lector, y en un mundo donde la cadena más vista es Telecinco, yo creo que lo mejor que nos puede pasar
es esta apuesta literaria por ser uno mismo. Así que enhorabuena, Héctor, porque, bueno, no lo conozco de nada, ya os lo decía al principio, y esto es lo que me ha nacido. Hay gente que ha estado en otras presentaciones mías aquí y saben que yo nunca digo esto y nunca termino así. Héctor, yo quiero más de Héctor, y esto no lo digo yo en las presentaciones casi nunca. Bueno, gracias. Bueno, como comprenderéis, estoy totalmente abrumado por las palabras de Vicente, que para mí es un hallazgo como persona. Como escritor todavía, la verdad, es que tampoco lo conozco. Y muchas gracias, Vicente, ha sido muy generoso y da gusto tener lectores así. Bueno, gracias también, no voy a ser original en esto, a todos los presentes por haber querido pasar la tarde conmigo y no en otros menesteres. Gracias a todos, gracias también a todos y a todas, gracias también al Ayuntamiento, a la gente de cultura del Ayuntamiento que ha patrocinado, digamos, este acto, a la gente de la biblioteca que lo ha organizado. Y bueno, el Ayuntamiento no es la primera vez que colaboro yo con ellos, ¿no?, en sacar algo adelante este año, y espero que no sea la última vez tampoco. En especial también quiero agradecer dentro del público en general a los exalumnos y exalumnas que han querido estar aquí. Para mí es muy importante porque con las palizas que le he dado yo en clase y las turras, que estén aquí pidiendo más, pues es de agradecer. Me imagino que es por el cariño que me pueden llegar a tener y que yo les tengo. Entonces muchas gracias, chicos y chicas. Bueno, ha llegado el momento de presentar la novela en casa, porque para mí el Alto Palancia ya es, la comarca es mi casa. Vivo en Navajas, que es el pueblo de mi madre. Mi madre nació en Navajas por cuestiones de la guerra y tal. Mi familia procede del Puerto Sagunto, que es un lugar que sale continuamente en la novela. Vivo en Navajas, trabajo en Segorbe. Bueno, estoy súper vinculado y súper a gusto aquí, y creo que voy a estar bastante tiempo. De la novela yo no voy a contar demasiado, primero porque no voy a mejorar lo que han dicho mis compañeros, y luego porque tampoco es que me guste demasiado hablar ni de mí ni de las cosas que escribo. Prefiero que lo descubráis vosotros mismos con la lectura. Y además, como decía Vicente, también es una obra especialmente, no sé, tiene cierta trama, tiene cosas que es mejor que las vayáis descubriendo. Sí que puedo hablar de otras cosas, pero bueno, antes de hablar de otras cosas quería volver a agradecer a Vicente y a Javier, que me acompañan aquí, el dejarse atracar, porque fue un atraco realmente, con muy poco tiempo, los avisé. Bueno, ya hemos dicho que Javier es compañero, nos conocemos hace apenas 3 años, pero bueno, de compañero ha pasado a ser amigo y ahora estamos haciendo proyectos comunes y nada, un tipo genial que también estamos juntos por afinidad, lo que decía Vicente del humor. Yo creo que Vicente y Javier tampoco se conocen, pero estoy convencido que esta noche, cuando cenemos juntos, pues se van a conocer y se van a hacer gracia. Y bueno, y con lo de Vicente ha sido muy curioso. Vicente no ha contado la anécdota, pero coincidimos en el fallo en la tertulia posterior al fallo de relatos de Max Sau, que organiza la Fundación Max Sau. Y en la posterior tertulia pues hicimos un grupito, y con un par de amigas profesoras, Elena está por ahí, Vicente y yo, nos presentó Paco, creo, de la Fundación. Yo venía justo, hacía unos días que venía de Santander de presentar el libro allí, en la Feria del Libro, y le comenté lo del premio, que acaban de darme el premio, y él dijo lo mismo que ha dicho aquí, ¿no?, que era un premio limpio, y eso ya me conquistó, ¿no?, porque digo, qué bien, ¿no?, que considere un premio limpio, y bueno, pensamos igual de los premios y de lo difícil que es ganarlos. Y bueno, Vicente ha ganado muchísimos premios. Yo también he ganado alguno, pero mi amigo Javier no lo ha nombrado. Y nos sentamos a charlar debajo de un limonero en el patio de la Fundación, todo muy, muy literario,
y esos limones, unos limones bien hermosos que iban cayendo, conforme íbamos hablando, iban cayendo alrededor de Vicente, pero ninguno le caía encima. Y yo digo, este hombre está tocado por algo mágico. Entonces dije, después de escucharle y de hacerme mucha gracia también ciertas cosas que comentó, digo, este es mi hombre para la presentación. Entonces yo ya me había tomado una cerveza y supongo que eso influiría, y me lancé a decirle, quiero que me presentes tú el libro. Miró la gente y me dijo, sí, lo presento. Digo, pero así, ¿te fías? Y dice, bueno, has ganado un premio que yo considero, bueno, y esa es la historia con Vicente. Y bueno, éramos amigos de Facebook, lo cual quiere decir que ser amigos de Facebook es lo mismo que ser un perfecto desconocido. Y bueno, aquí estamos los tres. Bien, hablaba de que no iba a desvelar nada bueno, nada importante de la novela. Sí que puedo contar cosas que ellos no han contado, que es el proceso hasta llegar hasta aquí, ¿no? Entonces yo empiezo a escribir Pontiac, yo creo que hace 7 u 8 años, ya es que ni lo recuerdo. Entonces a mí me pasa una cosa con la literatura que tiene también que ver con la paciencia, y es que no es mi trabajo por el que me pagan es la docencia, soy profesor. Entonces tengo que aprovechar cualquier momento para escribir, para hacer lo que me gusta, que suele ser las vacaciones y los fines de semana y los tiempos que debería estar descansando, ¿no? Pero bueno, para mí es un placer. Y empecé a escribirle, y claro, yo suelo tardar en una novela de este tamaño, aunque ponga novela corta, el premio es novela corta, pero ya veis que no, suelo tardar unos 2 años como mínimo, ¿no? Entonces, cuando acabé la primera versión, la fui presentando en concursos, y como es lógico, no ganaba, porque lo difícil en un concurso, lo normal en un concurso es no ganar. Entonces, a la vez que la iba presentando, le iba retocando, ¿no? Entonces, a mí me pasa como con los personajes, que me ha gustado mucho que esas apreciaciones que ha hecho sobre ellos Vicente, me crecen como, voy a hacer una metáfora un poco bruta, pero es que acabo de descubrir la agricultura, ¿no? Entonces, estoy plantando pepinos y de la noche al día crecen, ¿eh? Entonces, de repente estás por la tarde regando y al día siguiente vas a verlo, y el que haya plantado pepinos lo sabe, ¿no? Tienes una cosa ahí que, bueno, obscena, diría yo. Y los personajes a mí, cuando voy escribiendo, me crecen mucho de repente, y a veces hay que podarlos, hay que eliminarlos, y bueno, y en ese juego andaba cuando de repente se me cruzó la posibilidad de hacer el libro sobre Interterror, que para mí era el grupo de mi adolescencia preferido, un grupo punk de Valencia. Conocí al grupo, hice todo el proceso de entrevistas y me llevó 2 años. Entonces, Pontiac quedó aparcado. Hasta que llegó el tema del COVID, ¿no? Entonces, con el tema del COVID sabéis que tuvimos un poco más de tiempo para reorganizarnos la vida todos, y una de las cosas que reorganicé fue sobre todo el principio de la novela, porque yo no sé quién decía eso, Vicente, no sé si te suena, que una buena novela era un gran inicio y 200 páginas más, que es una exageración, pero algo de eso hay, ¿no? Entonces, sobre todo en concursos. Claro, sobre todo en concursos, ¿no? Entonces, con la idea de atrapar al jurado, estuve dándole vueltas a un inicio mucho tiempo, ¿no? Entonces, cambié eso, podé un poco esa trama, adelgacé la novela, digamos, y la presenté a un concurso que apareció en ese momento, que era José María de Pereda. Yo a los concursos, aparte de que solo intento ir a los limpios, como dice Vicente, también voy según el nombre que tengan, ¿eh? Yo confieso que no es lo mismo ganar el premio el Garbanzo de Oro que el premio José María Pereda, ¿no? Pues José María Pereda es un autor que yo he estudiado y, pues, no sé, le da un prestigio al premio, no sé, son manías. Bueno, luego os voy a leer. Creía que ibas a leer el inicio, que era lo que iba yo a leer, pero como te has quedado la primera frase, pues no me la has chafado. Entonces leeré luego un poquito. Bueno, como el tema de la novela, así en general, para que tengáis un poquito una idea, porque claro, hemos tocado así un poco tangencialmente el asunto, podría ser, clasificándola, poniéndole una etiqueta, sería una novela de aprendizaje, ¿no? Antes los dos no sé si ha sido
Javier, que remarcaba la importancia de los personajes jóvenes o adolescentes en lo que escribo. Y sí, es así. Pero no es por... Alguno puede pensar que sea por el tema de la docencia, ¿no? De hecho, yo a la docencia llegué un poco sin vocación. La vocación la adquirí después. Pero siempre me había llamado la atención el poder de la juventud, de cambiar las cosas, de la relación, por ejemplo, el aprender en una palabra, ¿no? La relación del aprendiz y el maestro siempre me ha interesado mucho, ¿no? Y hay una obra que yo adoro que por motivos, esto sí, por motivos de docencia la leo todos los años, o la releo o leo un trozo, que es el Lazarillo. Entonces yo estoy enamorado del Tratado Tercero del Lazarillo, que es la relación de Lázaro con el único amo no cruel que tiene, que es el hidalgo, el escudero, ¿no? Y no sé, igual en parte me ha salido por ahí la novela, esa influencia del adulto y el joven que quiere aprender, ¿no? Y luego también, no sé, por daros alguna referencia, me gusta mucho también cómo le queda a Humberto Eco en el nombre de la rosa, esa relación entre maestro y aprendiz, ¿no? Y bueno, ya que estamos hablando de gente joven y están mis exalumnos aquí y tal, yo también quería ahora, no sé, darles un poco de ánimo ahora que están un poco en el punto de mira, ¿no? La gente el protagonista Ajax, que tiene 17 años, pues la gente de 17, 18, 19 años, que no olvidemos que se han quedado sin 2 años de la juventud prácticamente, porque no es lo mismo estar con la mascarilla, estar sin poder salir, y es lógico que ahora esté pasando lo que esté pasando, no es por su culpa, ¿no? Yo creo que están siendo los últimos en ser vacunados, y vamos, es que yo no estoy seguro de que no hiciera lo mismo si tuviera su edad ahora, ¿no? Entonces creo que estamos siendo un poquito duros con ellos a veces, no tienen toda la culpa. Y bueno, como os he dicho, creo que os voy a leer el inicio, ¿no? A ver si consigo que os enganche. Voy a poner las gafas porque ya... Dice así: no era la primera vez que la prensa ofrecía la noticia de su muerte. Tratándose de él, ninguna posibilidad era descartable. Quise agarrarme a esa esperanza en cuanto lo supe, pero lamentablemente la jugada maestra que rompió el yugo al que lo habían sometido su imprudencia y sus editores solo podía realizarse una vez en la vida. Igual que en aquel ensayo, la muerte lo alcanzó en México, el país donde pudo ser feliz escribiendo. En España, en cambio, ni siquiera sus lectores conocían su verdadero nombre. Esa semana, los suplementos literarios le dedicaron artículos elogiosos, algunos de ellos firmados por autores a los que yo mismo había escuchado jactarse de no haber leído jamás ninguna de sus novelitas de serie B. Lo llamaron artesano de la narración y maestro, y recomendaron su lectura. Las librerías, no los kioscos, no tardarían en presentar reediciones de unas novelas que en su tiempo habían sido las más vendidas del país. Unos días más tarde recibí un mensaje de voz de mi editora, con el que me daba el pésame y me citaba en su casa. Como esperaba, en persona se dejó de sentimentalismos y fue directa al grano. Incluso se había vestido con uno de sus trajes de ejecutiva para recibirme en su madriguera. De nuevo puso ante mí el proyecto que hasta el momento yo había ido rechazando una y otra vez. Traté, como siempre, de darle largas, mentir sobre viejos borradores que yo mismo ya había descartado. Fue inútil. Mis improvisados planes, demasiado inconsistentes, no conseguían apartarla de su objetivo, al que acababa volviendo con la puntual insistencia de la gota china. Mi editora solía utilizar con sus propuestas la misma vieja táctica que empleaba mi madre para que me acabara comiendo el aborrecido plato de lentejas. Sabiendo lo inútil, desestimaba persuadirme con buenas palabras para conseguirlo. Simplemente hacía desaparecer de mi alcance cualquier otra posibilidad con la que yo intentara sustituirlas, hasta que no tenía más remedio que aceptar mi derrota. Cuando no puedes comer otra cosa, el hambre y la desesperación se encargan de que acabes tragándote las lentejas.
Para asegurarse el triunfo, me amenazó además con encargarle el proyecto a otro escritor. Era la primera vez que utilizaba esa estrategia conmigo. Vas a tener que participar de todos modos, así que será mejor que lo asumas tú desde el principio, me dijo. Cedí finalmente cuando pasamos a hablar de dinero. En realidad me dejó creer que negociaba con ella, igual que cuando mi madre asumía mi elección del postre como un mal menor, después de haber conseguido que me comiera sus lentejas. Vendí mi escritura como lo hiciera en su día el protagonista de esta historia. Tampoco había otra salida si quería evitar que otros menos indicados la escribieran por mí. Bueno, pues este es el arranque del Pontiac, que es, como sabéis, es un coche americano. Esto es por dentro. Por fuera también me gustaría mostraros bueno, ya la habréis visto, la cubierta, la portada es de Natalia Mínguez, que, o casualidad, es mi pareja y que anda por ahí ahora muriéndose de vergüenza, seguramente. Entonces, la portada tiene varias virtudes, entre ellas que es... Bueno, me dijeron en la editorial que no habían hecho nada parecido con el dorado y tal, el relieve, y luego aparte que no sé si os aburrís y estáis en la playa, por ejemplo, podéis jugar a deslumbrar a vuestro vecino, o al... Entonces, pues, la recomiendo. Bueno, no quiero extenderme demasiado. Estoy aquí... Bueno, iba a decir chuleta, pero chuleta y profesores son palabras que no deberían ir juntas nunca, entonces es un guión, Voy a acabar diciendo algunas razones para que, porque siempre me lo dicen los editores, tú lo que tienes que hacer es que te compren la novela. Entonces, 10 razones por qué tienen que comprar la novela. Hay varias. Bueno, la primera es que creo que es bastante entretenida y por lo que me está diciendo la gente que la ha leído, bueno, yo ya lo sabía, pero por lo que me dice la gente que la ha leído, se están entreteniendo, les está gustando mucho, ya habéis oído a Vicente. Y bueno, creo que no os vais a aburrir, porque yo tengo una máxima en la literatura, no tengo demasiadas, ¿no? Pero una es que la novela es un género en el que cabe todo menos el aburrimiento. Entonces tú puedes meter en una novela letras de canciones, tú puedes meter diálogos sin narrar, tú puedes narrar, puedes utilizar la primera persona, desde lo que quieras, pero no puedes aburrir, ¿no? Entonces yo creo que no es una novela aburrida. Luego también está el aliciente para vosotros, la gente de aquí de Segorbe, de la zona, que son territorios que conocéis, ¿no? Porque hablo bueno, precisamente del Bajo Palancia. Estamos en el Alto Palancia, pero casualmente la novela se desarrolla en el Bajo Palancia, que sería la zona del Camp de Morvedre, ¿no? Y bueno, pues es un aliciente también, porque vais a reconocer lugares, espacios, un tiempo. Está situada en los años 80, ¿no? que siempre han dado tanto juego, a mí por lo menos, y creo que es un aliciente también. Luego la novela se estructura, el relato de un verano, ¿no? Del verano de un joven de 17 años. Entonces está articulada según los meses de verano. 4 partes, 4 meses, junio, julio, agosto y septiembre. Entonces, si empezáis a leerla, seguramente vais a poder compaginarla con el propio verano, ¿no? Y vais a leer vais a estar en sintonía con el protagonista, ¿no? Durante un tiempo, y eso también es ciertamente emocionante. Y bueno, otro motivo que se me ocurre, ya más general, que no tiene que ver con mi literatura, es que nos estamos preguntando si esta crisis va a cambiar ciertas cosas, ¿no? Entonces yo creo que es hora de un poco de actuar también y de pensar en que hay que consumir cultura, y hay que consumirla digamos, en los lugares próximos, ¿no? En los comercios de cercanía, en las librerías en este caso. El libro va a estar en la librería Atenas, que es la que se está encargando de la distribución aquí en Segorbe, y no sé, no soy quien para decir lo que tenéis que hacer, pero me parece que si seguimos comprando libros en Amazon, pues al final nos quedaremos sin las librerías, ¿no? Y eso pasa con todos los productos en general. Creo que es lo único que nos queda ya como contestación un poco a veces al sistema tan injusto que es esto, ¿no?
nuestra opción de consumir de cierta manera, ¿no? Y yo creo que a la hora de comprar libros, si los compramos en casa, mucho mejor. Y si puede ser en papel también, aunque no tengo nada contra la gente que lee en digital, como mi amigo Vicente. Ya somos amigos, ¿no, Vicente? No, yo leo en digital y papel. Eso lo suponía. Bueno, y por último, pues ya acabo, yo la verdad es que no me gusta dar el tueste y no sé si me ha quedado muy corta la intervención o muy larga, pero bueno, lo vamos a dejar ya. Muchas gracias por venir. Los que hayan comprado el libro tienen un ticket consumición, porque para mí esto es una celebración, ¿no? Y me gusta celebrar en común y ahora iremos a tomarnos algo. Entonces vamos a ir, tanto los que tenéis el ticket, que quiere decir que os podéis tomar algo gratis, como los que no, que lo podéis comprar sin problemas. Vamos a ir a tomarnos algo al bar Bistró. Es en francés, tú sabes francés, porque no sé, es que a mí me sale Fistro, pero es Bistró, ¿no? El bar que es el conocido siempre como el Republicano en la plaza, no, tampoco me acuerdo del nombre, de la Cueva Santa, bueno, se llama como mi instituto, o sea. Entonces nos vamos ahora para allá. Si queréis que firme algún libro, pues estaré aquí un rato, y si no, allí también lo puedo hacer. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí acompañándome en un día tan importante. Gracias a todos y a todas.